Hola, buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer la invitación de la Corporación Innovarte, de la Universidad Mayor y específicamente de Luis, que está siempre innovando o tirando para adelante proyectos que son realmente muy interesantes o muy más que interesantes, muy importantes para el acceso de más personas a la información, al conocimiento o simplemente a la recreación, que es un derecho tan importante como la información. Yo voy a hablar de las bibliotecas, pero también voy a hablar en general un poquito de la experiencia de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, porque es una experiencia larga, es una historia larga y que es de aprendizaje en el camino, no es un aprendizaje, no, veíamos antes que hay un montón de decretos, un montón de convenciones que se suscriben, pero uno inmediatamente trata de implementarlas y se da cuenta de los grandes errores que puede llegar a cometer, como poner el mínimo de la pendiente en la rampla no es suficiente, o sea, el mínimo exigido, y uno se da cuenta que realmente es muy suficiente si la rampla es muy larga y tiene que uno con algún nivel de sobrepeso, una silla de rueda, no anda tan fácil por ahí. Bueno, ese tipo de cosas a nosotros eh, ha sido una historia larga de ensayo y prueba que ha tenido un costo importante, por ejemplo, incluso con algunos problemas hasta con ascensores. Y eso ha sido para nosotros fundamental, el trabajo con la comunidad. Una cosa es que la ley nos obligue a poner acceso, y voy a hablar primero de la discapacidad física antes de entrar a las otras discapacidades visual principalmente, que a la que hace referencia este tratado. Eh, la primera barrera que hay en un edificio es la barrera física. Si no se puede entrar ahí, no puede entrar nadie con ningún tipo de discapacidad. Claro, no basta con hacer una mínima rampla, no basta con hacer cosas que son políticamente muy correctas, pero que son bastante inútiles. Eh, por ejemplo, no sé, no voy a criticar a la institución que lo hizo, pero en un espacio muy grande no basta que en un tubo que está en un borde del edificio haya una señalética pegada en metal con braille. Porque primero habría que adivinar que en ese rincón de toda esta sala hay una cosa en braille y luego hay que saber leer braille. La verdad que yo no soy el especialista y creo que Catherine nos ha dado una tremenda lección al principio, y creo que lo mejor es trabajar con la comunidad. Nosotros aprendimos en un programa de gestión participativa a trabajar con la comunidad, y esta fue una muy buena herramienta para generar soluciones a veces no necesariamente muy caras, pero muy prácticas para la gente que venía primero con una discapacidad física, pero después con otro tipo de discapacidades. Y una de las cosas que también nos encontramos ahí fue el choque que teníamos, sobre todo en edificios de carácter patrimonial, como lo son muchos de los edificios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el choque entre el patrimonio y el derecho al acceso universal a todos los edificios. Eh, y ha sido algo que hasta ahora no ha podido tener respuesta en todas las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en la primera biblioteca pública del país, que es la Santiago Severín, que está en Valparaíso, ahí frente a la Plaza de la Victoria. Aún no podemos inventar un acceso adecuado hasta los pisos superiores, porque el permiso que se requiere para instalar un ascensor ahí es tan grande. Hay que negociar con el Consejo de Monumentos, que ya llevamos varios años haciendo eso, y para las personas con discapacidad física saben perfectamente que las los salvaescaleras no salvan a nadie en realidad. Bueno, entrando en un ámbito un poco más fino, que es simplemente la discapacidad física, hay distintos programas que se han ido realizando para ir enfrentando los problemas de discapacidad que tenemos, y que son bastante diferenciados a veces por región. Hay más discapacidad de un tipo o de otra según donde se enfrente. Solo para ejemplificar, el caso más patente de esta comunidad
mapuche en la comuna de Freire, donde pasados los 20 años, sobre el 30% de esa comunidad pierde la visión. Y eso se da solo ahí por un problema genético. Bueno, así pasa en otras regiones. Tenemos en esa misma región, en la región de la Araucanía, un total de más de 160.000 personas con discapacidad, en un estudio que hizo Fonadis en ese tiempo, que es del principio del 2000. Y una de las discapacidades que se vio ahí era el tema de la discapacidad auditiva. Y claro, no hay muchas respuestas y es difícil de, por ejemplo, tener una persona que esté, como nosotros estamos ahora, todo el tiempo de guía de personas con discapacidad auditiva, porque además la persona puede llegar cuando quiere, no cuando solo haya un paseo especial para personas con ese tipo de discapacidad. Bueno, se inventó en el Museo Regional de la Araucanía un sistema de tablets y que se llama signos guías, vale decir, en la tablet va la guía hecha con idioma de señas. Eso ha sido una experiencia bastante notable y bastante distinta de lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en museos. Del mismo modo, el año pasado, la Biblioteca de Santiago, la biblioteca que queda ahí, para los que no la conocen, la biblioteca que queda en Matucana, frente a Matucana 100, etcétera, sus funcionarios hicieron, junto con el apoyo de Senad y un montón de otros organismos, hizo un curso de lenguaje de señas y se convirtió esta biblioteca en la primera biblioteca en Chile en que es capaz de atender no solamente un funcionario, sino que muchos funcionarios en las distintas salas, ya sea la sala infantil, la sala de literatura o la sala de, qué sé yo, la sala de prensa y referencia, es capaz de atender con lenguaje de señas a una persona con discapacidad auditiva. Bueno, es por eso que la Biblioteca de Santiago ganó el sello Chile Inclusivo del año 2014 en una ceremonia en diciembre del año pasado. Finalmente, en una línea también un poco distinta de la discapacidad y que es habitualmente, pese a que se mencionó en la exposición de aspectos legales, es una discapacidad que simplemente no es tratada, que es la discapacidad mental. Justamente también en la Biblioteca de Santiago se llevó a cabo un programa para atender a personas con discapacidad mental. Eran personas que estaban en el Hospital Día del Hospital Salvador, muy cerca, y que fueron integrados y que pasaban todos los jueves. Inicialmente fue un jueves al mes, después fue 2 jueves al mes, finalmente era todos los jueves, después fue martes y jueves y después se incluyó un día sábado con su familia. Son las personas que van durante el día al hospital a recibir medicamentos y hacer otro tipo de actividades. Bueno, esos 2 o 3 días durante un largo periodo lo comienzan a realizar en la biblioteca. El programa se llama Cúrame del Vacío. La frase está sacada de la poeta Alejandra Pizarnik, probablemente la mejor poeta argentina, y que habla exactamente de sácame de ahí, sácame del vacío, sácame de ignorarme. Bueno, en el ámbito de la discapacidad visual, yo diría que pese a los enormes esfuerzos que se han hecho en la DIVAM, tenemos también grandes deudas. Y esas grandes deudas también pasan por el desconocimiento con donde trabajamos. Por ejemplo, si bien los libros deben estar en las bibliotecas o debe haber una cantidad más o menos suficiente de libros en braille, bueno, libros en braille prácticamente no existen, o porque son de cara producción, lo peor de todo es que cuando hemos hecho grandes esfuerzos para instalar estos libros caros en Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas, luego nadie los lee. Porque, y eso lo aprendimos después con una fundación sueca, que nos decía que para que alguien lea braille tiene que haber nacido ciego
y tiene que haber ido a una escuela para ciegos. Yo no soy el experto en el tema, pero ellos nos decían que en Suecia eran las personas que podían leer braille, las personas con discapacidad visual que podían leer braille no superaba el 20%. Vale decir, ellos buscaban alternativas como un poco las tecnológicas que se han expuesto acá, no evitando una, vale decir, se pone el braille, pero también se ponen alternativas en audio, también se ponen alternativas con pantallas con contraste, porque claro, uno tiende a pensar en discapacidad visual y tiende a pensar en ceguera total, y no es siempre así, no en toda la línea. Es por eso que la Biblioteca Nacional parte con una biblioteca para ciegos que tiene libros en braille, pero que después se va complementando con un montón de otro material, tales como mapas o otros materiales en relieve, audiolibros, etc. Misma cosa hace la Biblioteca Regional de Atacama en la ciudad de Copiapó, que a través de un proyecto especial, porque en esa región y específicamente en esa ciudad hay un alto, o por lo menos cuando se inició el proyecto, había un alto número de discapacitados visuales y sobre todo de ciegos, se realiza una sala especial para ciegos con una impresora en braille, cosa de que cualquier texto podría convertirse inmediatamente en este formato. Luego ya en una línea ya un poco más tecnológica, la Biblioteca Nacional lanza hace ya más de 10 años, 12 años, la Memoria Chilena. Memoria Chilena es un repositorio donde se recoge todo el patrimonio nacional y se da a conocer y se puede visitar y hay gente, hay un alto número de préstamos, etcétera. Voy a ir muy rápido con la última parte. Y Biblioteca Nacional, entendiendo esta necesidad de una parte importante del país, crea Memoria Chilena para Ciegos, que se llama, la pueden buscar así, www.memoriachilenaparasiegos.cl, que además permite leer, porque ustedes lo pueden saber mejor que yo, hay páginas web que no son audibles, no se pueden leer ni con JAWS ni con nada, porque no fueron diseñadas adecuadamente para ser leídas. Finalmente quisiera mencionar dos proyectos más. Uno que es la Biblioteca Pública Digital, que es del ámbito de las bibliotecas públicas, y que el paso siguiente es convertir todo ese repositorio de más de 10.000 libros, de libros actuales, no libros patrimoniales, sino que libros de actualidad o de novedades, convertirlos que puedan ser escuchados también. Se ha iniciado una larga compra de audiolibros, pese a que no hay muchos disponibles. Los audiolibros que están disponibles solo los podemos entregar a ciegos y no a toda la línea de personas con discapacidad visual, y ahí tenemos una meta que superar. Y finalmente un trabajo bastante particular que se ha hecho desde la Biblioteca de Santiago a modo de sensibilización del mundo de la discapacidad y de la discapacidad visual sobre todo. Es un trabajo que se ha hecho con una gran cantidad de libros que hay en braille y de relieve, pero se le hace leer a las personas sin discapacidad. Y se les hace leer con la vista tapada. Para nosotros ha sido muy emocionante porque la gente comienza a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad en una biblioteca. Es totalmente distinto ese escenario. Yo sé que no es propio en un evento como este cerrar de esta manera, pero quisiera hacer referencia nuevamente a la cita de Alejandra Pizarnik y leerles la cita completa, porque creo que calza justo con lo que hemos escuchado esta tarde. No nombrar las cosas por sus nombres. Las cosas tienen bordes dentados, vegetación lujuriosa, pero ¿quién habla en la habitación llena de ojos? ¿Quién dentellea con una boca de papel? Nombres que vienen, sombras con máscaras. Cúrame del vacío, dije. La luz se amaba en mi oscuridad. Supe que ya no había nada cuando me encontré diciendo, soy yo. Cúrame, dije. Gracias.